Uso básico de Crystal Presentation Design Departmental Edition Excelsius, sesión 7. Crystal Presentation Design, anteriormente denominado Excelsius, es una aplicación muy potente que permite la construcción de cuadros de mando integral para la gerencia en base a distintos servicios de base de datos. Los indicadores críticos, como ya se ha visto, de un cuadro de mando integral son las medidas más importantes de la empresa y requieren una atención y control especial. Estos indicadores deben ser de conocimiento y comprensión general, por lo que las interfaces gráficas son de gran ayuda. Para la construcción de los modelos de cuadros de mando integral o dashboards, el usuario puede hacer uso de distintos componentes como elementos gráficos, contenedores, mapas, selectores, elementos individuales, etc., que se encuentran agrupados en el área de componentes sobre la parte izquierda del área de trabajo o workspace. En esta sesión número 7 se va a hablar sobre los componentes relativos al diseño y arte de fondos. Estos componentes proporcionan mejoras visuales para los modelos de dashboard. Estos componentes no tienen efecto sobre el funcionamiento central del modelo de cuadro de mando integral, sino básicamente sobre su presentación. Pueden ser usados también para importar imágenes JPG o archivos SWF para los modelos de dashboard y puedan ser reflejados en áreas específicas dentro del archivo. Los componentes imagen y fondos también se pueden utilizar para personalizar las visualizaciones. En esta categoría de componentes se tienen los siguientes elementos: el componente background, también conocido como fondos. Los fondos son imágenes prediseñadas que se pueden añadir a las visualizaciones para aislar componentes. Estos componentes funcionan como fondos únicamente donde están incluidos otros componentes. Estos otros componentes no están enlazados internamente dentro del componente fondo, es decir, no forman parte de su diseño interno como sucede en el caso de los componentes contenedores, que sí incluyen internamente a los componentes que están dentro de él. Se pueden utilizar para crear divisiones y designar grupos de componentes relacionados. Los fondos mantienen sus efectos y su integridad visual prácticamente en todos los tamaños. Elipse es similar al componente fondos. Permite crear divisiones visuales en forma de elipse para definir secciones en el canvas o área de diseño. Estas secciones pueden incluir otros componentes vinculados externamente. Componente imagen. Este componente se puede utilizar para mostrar imágenes JPG, lo que permite, por ejemplo, añadir un logotipo o cualquier otra imagen a la visualización del tablero del cuadro de mando integral. En otros casos también se puede añadir videos, animaciones y otros elementos interactivos importados a través de archivos Flash. Para lograr el efecto de mostrar la imagen del archivo JPG o SWF, este debe ser importado, quedando una copia del archivo almacenada internamente en el modelo. La interfase del componente permitirá activar el proceso de importación del archivo JPG o SWF dentro del componente de imagen. Componente línea. Este componente permite establecer líneas horizontales o verticales para delinear divisiones de diseño abierto dentro del canvas. Componente rectángulo. Muy similar al componente elipse, permite establecer divisiones o límites dentro del canvas en forma de rectángulo, que puede contener otros componentes pero conectados solamente a nivel externo.
En todos los casos de estos componentes hablados, con las opciones de propiedades, las características de color, fondo y presentación en general pueden cambiar y modificarse. La siguiente categoría de componentes que se va a ver son los componentes de conectividad web. Este conjunto de objetos permite la conectividad de nuestro modelo de cuadro de mando integral o dashboard con aplicaciones o servicios web externas. El objetivo es accesar a estos servicios web para recuperar datos o archivos SWF que serán incorporados en nuestro modelo en forma directa o a través de la carga de datos en la hoja de Excel incrustada, para lo cual deberemos usar la función o el menú de administración de conectividad. Como se ha mencionado, adicionalmente estos componentes pueden y deben usarse conjuntamente con el menú Data Manager para configurar las opciones de conectividad web y conexiones externas. El uso del Data Manager indicará al sistema si los datos accesados de los servicios web serán cargados en la hoja de Excel incrustada o directamente serán leídos y aplicados al modelo. Los componentes de esta categoría son botón de reseteo de conexión o Connection Refresh Button. Permite resetear la conexión a la que estamos enlazados, es decir, reinicia los valores de las celdas del modelo y lo lleva a sus valores de apertura o los acera. Se usa en los casos en que los componentes del cuadro de mando conectados a servicios web de datos requiera mostrar desde el inicio los valores. Botón de servicios de reporte o Reporting Service Button. Este botón permite conectarnos a un servidor de servicios de reportes y seleccionar, una vez hecha la conexión, un reporte para poblar los datos del modelo. Una vez conectado al servidor de reportes, se deberá identificar el reporte con el que se va a trabajar y definir en el administrador de conexiones cómo van a ser leídos los datos de los reportes y dónde van a ser almacenados. Componente Slideshow. Este componente permite incorporar al modelo de dashboard o cuadro de mando integral un slideshow basado en un URL de imagen o archivo SWF. La diferencia con el componente imagen que se vio en la categoría de componentes otros es que este componente no requiere que se importen archivos y solo carga imágenes a partir de una dirección URL. Cuando el componente cambia la dirección URL, la imagen se actualiza. Cuando se debe importar archivos para un componente, como sucede en el caso del componente imagen, el modelo almacena internamente una copia de los archivos JPG o SWF. Componente SWF Loader. Tiene el mismo comportamiento que el componente Slideshow que se acaba de mencionar, con una mejor gestión de la memoria. Permite cargar únicamente archivos SWF a partir de una dirección URL. Este componente no puede bloquear los eventos del mouse. Finalmente, el último componente que se va a ver es el componente URL Button. Este componente permite enlazar el componente URL a una dirección URL de internet en el momento que se da clic sobre este. Cuando se pulse este botón, establece un vínculo con una dirección URL relativa o absoluta. Suscríbase a nuestro portal http://addkw.com o escríbanos a service@addkw.com.